Buenos días y bienvenidos a otro jueves de webinar en RCM Perú. Soy María Celeste Velázquez, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy los voy a acompañar en este webinar. RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 830 oficinas, tenemos más de 50 años de experiencia, estamos en el sexto puesto en el ranking mundial, estamos en más de 120 países y contamos con más de 57.000 trabajadores. Antes de empezar, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirnos al correo de legal@rcm.p o escribir sus preguntas en los comentarios. En el webinar de hoy contaremos con la participación de Ángela Arrieta y Alexandra Cacho, miembros del equipo de Tax and Legal en RCM Perú, que se encargarán de desarrollar el tema precio de transferencia, vencimientos, reporte local, operaciones riesgosas. Luego de esta introducción, las dejo con Ángela y Alexandra para que puedan dar inicio a la presentación. Muchas gracias. Buenos días con todos. En el webinar de hoy vamos a tratar los temas que podemos observar ahora en el contenido, tales como sujetos obligados, vencimiento reporte local, infracciones, operaciones riesgosas y las reflexiones finales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con los sujetos obligados y respecto a esto, los contribuyentes deben cumplir dos criterios para encontrarse obligados a presentar la declaración jurada informativa reporte local. En este caso, el primer criterio es que los ingresos devengados hayan superado las 2.300 UITs en el ejercicio gravable correspondiente a la declaración. En este caso, este ejercicio corresponde al 2022 y el monto en soles sería 10.580.000 soles. Para esto, el siguiente criterio corresponde al monto de sus operaciones, en el cual las transacciones dentro del ámbito de aplicación de las normas de precios de transferencia debe ser igual o mayor al de 100 unidades impositivas tributarias, que en este ejercicio 2022 sería de 460.000 soles. Respecto a este segundo criterio, cabe aclarar que existen dos umbrales en los cuales los contribuyentes se encuentran obligados a presentar la declaración según la información de los datos detallados en diferentes anexos. Por ejemplo, como se puede ver en el cuadro, en los límites de las transacciones hay un mínimo de las 100 unidades impositivas tributarias, que es de 4.600, hasta las 400 UITs, que es 1.840.000, y dentro de este umbral corresponde presentar la declaración jurada informativa de reporte local anexo 1. Mientras que si es que el contribuyente supera las 400 UITs, es decir, el 1.840.000 soles, corresponde presentar la declaración jurada en su anexo 2, 3 y 4. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora podemos observar un caso donde podremos entender mejor estos criterios. En este caso, la empresa XYZ, dedicada a la venta de mercadería textil, tiene ingresos devengados durante el ejercicio fiscal 2022 ascendentes a 28.600.000 soles. En este ejercicio ha vendido mercadería a sus partes vinculadas por un monto ascendente a 4.900.000 soles. Estos fueron registrados contablemente durante el ejercicio fiscal 2022. Entonces, esta empresa XYZ se encuentra obligada a presentar la declaración jurada informativa de reporte local. Podemos ver ahí que el primer criterio de los 2.300 UITs sí lo supera, ya que el monto que tiene la empresa de 28.600.000 es mayor al mínimo requerido para presentar esta declaración jurada informativa de los 10.580.000. Y vemos en el segundo criterio de las transacciones, si bien supera los 460.000 soles, supera este monto que es mayor totalmente en 4.900.000, entonces corresponde presentar los anexos 2, 3 y 4 de la declaración jurada informativa reporte local. Cabe mencionar que si bien en este caso en la venta las operaciones que presenta son con partes vinculadas, asimismo el ámbito de aplicación de precio de transferencia también toma lo que son operaciones con partes vinculadas y también con países de baja o nula imposición o regímenes fiscales preferentes. Siguiente
diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver los vencimientos del reporte local. Siguiente diapositiva. Bien, esta declaración jurada informativa, reporte local del ejercicio fiscal 2022, tiene como fecha límite de presentación es el mes siguiente, el mes de junio, de acuerdo al siguiente cronograma, que va según el último dígito del RUC del contribuyente. En este caso, empieza desde el dígito 0, el 15 de junio, y va sucesivamente hacia el dígito 1, el 16 de junio, el dígito 2 y 3, el 19 de junio, los dígitos 4 y 5 el 20 de junio, el dígito 6 y 7 el 21, y el 8 y 9 el 22 de junio. Asimismo, esto fue según el último dígito de RUC. Sin embargo, para buenos contribuyentes, el plazo de vencimiento es el 23 de junio. Siguiente, por favor. Ahora veremos las infracciones en las que se puede incurrir en este reporte local. Siguiente, por favor. En cuanto a las infracciones, las podemos distinguir según el incumplimiento de la obligación, que se encuentra en el primer cuadro gris. En la primera se refiere a la no presentación de la declaración jurada informativa de reporte local, es decir, configure la infracción de no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. Esto tiene su referencia en el artículo 176, numeral 2 del Código Tributario. A esta infracción corresponde una multa o sanción del 0.6 de los ingresos netos y no podrá ser menor al 10% de la OIT ni mayor al 25 OITs. La siguiente infracción es la presentación de la declaración jurada informativa, reporte local incompleta. Esto configura una infracción de presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conformes con la realidad. Igualmente, su base está en el artículo 176, numeral 2 del Código Tributario, lo que corresponde una multa del 30% de la OIT. La siguiente infracción se refiere a no permitir el control de la administración tributaria informar o comparecer ante la misma. Esto es no exhibir o presentar la documentación o información a que hace referencia el inciso G del artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta, o, de ser el caso, su traducción al castellano, que entre otros responde a las declaraciones juradas informativas de reporte local. Su base legal está en el artículo 177, numeral 27 del Código Tributario. Igualmente, su multa o sanción es del 0.6 de los ingresos netos y no podrá ser menor al 10% de la UIT ni mayor a 25% de la UIT, a 25 UITs. Finalmente, está la infracción de que si producto de los resultados que arroja el reporte local se determina una base diferente a la consignada en la declaración jurada de renta. Esto configura no incluir en las declaraciones ingresos o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y pago de la obligación tributaria, o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias a créditos a favor del deudor tributario, o que generen la obtención indebida de notas de crédito negociables u otros valores similares. Su base también está en el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario, así como en las anteriores infracciones mencionadas. En cuanto a este, tiene una sanción o multa del 50% del tributo por pagar omitido o 100% del monto obtenido indebidamente de haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares. Igualmente, es importante mencionar que estas sanciones tienen una gradualidad del 100% si son subsanadas de forma voluntaria antes de la notificación de parte de la administración tributaria. Esto según lo señalado en el anexo del régimen de gradualidad vigente a partir del 21 de febrero del 2014. Siguiente. A continuación, presentará Ángela los siguientes temas como operaciones riesgosas y reflexiones finales. Gracias, Alexandra. Existen operaciones consideradas como riesgosas en precio de transferencia, operaciones de diversas naturalezas que pueden implicar un potencial incumplimiento y por ende son especialmente observadas por la administración tributaria.
Dentro de estas operaciones tenemos las operaciones de financiamiento, los servicios intragrupo y operaciones con intangibles. Antes de conversar sobre cada tipo de operación, es importante que recordemos la importancia del correcto tratamiento contable de estas operaciones. Dentro de las operaciones de financiamiento, recordemos que el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta nos indica que toda operación entre partes vinculadas debe encontrarse a valor de mercado. Y el valor de mercado es el precio pactado entre terceros independientes en condiciones comparables a la operación analizada, en este caso, un préstamo. Si el deficitario, es decir, el deudor, solicitara un préstamo a un tercero, sería la misma tasa que quizás estipulé con mi parte vinculada, me otorgaría el monto que necesito, tendría que tener alguna garantía. Si estoy iniciando operaciones y no tengo ingresos, ¿un tercero independiente me otorgaría un préstamo? Estas son las preguntas que nosotros debemos hacernos antes de poder estipular y categorizar una operación. Quizás no estamos frente a una operación de financiamiento, quizás estamos frente a una operación de aporte de capital. ¿Existe algún contrato que avale esta operación? ¿Se ha estipulado antes del desembolso del préstamo? Todas estas preguntas que nos hacemos sobre las tasas, las garantías, los montos, elementos que debemos de tomar en cuenta, ¿están estipulados en este contrato mutuo? Los elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta para realizar o para poder mapear la operación de financiamiento es el monto principal, el plazo, las garantías, la solvencia del deudor, la tasa de interés que se está pactando, quizás el monto de alguna comisión, cuál es la clasificación del riesgo del deudor, en qué moneda se va a pactar el préstamo, cuál es la fecha del préstamo, la fecha estimada de evolución, y cualquier otra consideración particular que se le pueda agregar al contrato. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta en las operaciones con partes vinculadas en cuanto a financiamientos es en el caso en que se den préstamos a título gratuito, es decir, que hay intereses pactados. Con un domiciliado, el cálculo de los intereses presuntos se debe realizar según lo estipulado en el artículo 32, y hay que recordar que estos intereses no deben ser considerados para efectos de la determinación del monto de operaciones entre partes vinculadas para determinar la obligatoriedad de la presentación de reporte local que acabamos de ver con Alexander en las primeras diapositivas. Cuando el prestador del préstamo se encuentre, o sea, un sujeto no domiciliado, el deudor deberá efectuar la retención correspondiente. Esos dos puntos hay que tenerlos en consideración en caso de las operaciones que presente vuestra compañía sean un préstamos a títulos gratuitos o préstamos recibidos de sujetos no domiciliados. Y sobre todo, ¿no?, que estas operaciones deben estar a valor de mercado. Siguiente diapositiva, por favor. Para el caso de los servicios intragrupo, quizás una de las operaciones más comunes y observadas por la administración tributaria son los servicios recibidos de partes vinculadas, por el tema de la deducibilidad de los costos y gastos. Este tipo de operaciones está sujeta a la obligación de contar con un test de beneficio en proceso de transferencia, que busca validar el servicio recibido y que éste brinde un beneficio económico a la receptora del servicio. También es importante realizar la adecuada categorización de este servicio, es decir, si se trata de un servicio de alto valor o de bajo valor añadido. Es un punto importante, razón por la cual podríamos tener en consideración que estamos frente a un servicio de alto valor añadido cuando el servicio constituya una actividad principal de la compañía. Cuando se trate de un servicio de investigación y desarrollo, cuando se utilice un intangible importante, cuando exista un servicio de fabricación o producción, o quizás se trate de un servicio de dirección. Tratándose de servicios de bajo valor añadido, que son servicios considerados de apoyo, la deducción de estos costos y gastos por el servicio recibido se va a determinar sobre la base de los costos y gastos, de la sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio
Y a esto se le va a agregar un margen de ganancia que no puede exceder el 5% de tales costos y gastos. ¿Qué pasa si no cuento con este test de beneficio? Pues no podré deducir el 100% de los costos y gastos. ¿Qué pasa si, producto de la evaluación del test de beneficio, se determina que el servicio debe pactarse a otro importe, un importe diferente al que yo ya había estipulado y facturado? Pues podría determinarse una base imponible diferente a la consignada de la declaración jurada de renta que se presentó ahora en marzo y abril, por lo cual estaríamos incurriendo en una infracción, ¿no?, del artículo 178, numeral 1 del Código Tributario, tal como le explicó Alexandra en la diapositiva de infracciones. Otro tipo de operaciones son las que implican las transferencias de intangibles. Estos intangibles pueden ser patentes, secretos comerciales, marcas, licencias, fondos de comercio. Pongamos un ejemplo para poder entender quizás la operación. La empresa A es propietaria legal de una marca y concede una licencia exclusiva a la empresa B para comercializar sus productos y utilizar su marca. Por un lado tenemos a la empresa A, que es propietaria legal de un intangible, que es la marca, y por el otro lado tenemos a la empresa B, que tiene la propiedad legal de esta licencia exclusiva del uso de la marca, para los fines estipulados en el contrato de cesión de marca. Entonces estamos hablando de dos intangibles diferentes. ¿Cuáles son los elementos que nosotros debemos tomar en cuenta en este tipo de operaciones? Es importante que podamos identificar quién es el propietario legal del intangible, aquel que controle las decisiones de la explotación del intangible y pueda restringir su uso. ¿Cuáles son las características particulares que deberíamos tener en cuenta? Si estamos hablando de exclusividad, por ejemplo, una patente, esto va a evidenciar cuál es el poder o la influencia que tiene en el mercado. ¿Cuál es la duración? El tiempo de expiración es otro punto a considerar, ya que no es lo mismo una patente que vence año a año a otra que tenga un periodo de duración superior a los 10 años. ¿Cuál es el ámbito geográfico? No es lo mismo tener una concesión global, que es más valiosa quizás que una concesión en ciertos territorios o jurisdicciones. ¿Cuál es la vida útil? ¿Cuáles son las expectativas de beneficios futuros? Que normalmente en este caso es muy importante en la industria farmacéutica. ¿Cuáles son los riesgos que implican? Los contratos también es otro punto importante, que describen las funciones, las responsabilidades, los derechos respecto a los intangibles. Podría también indicarse qué entidades llevan a cabo el desarrollo, el mantenimiento, la mejora, la protección y la explotación del intangible. Y finalmente la fijación de precios a valor de mercado. Regresando a nuestro ejemplo, la empresa B puede afectar el valor del intangible, porque a través de la venta de estos productos con la marca de la compañía A, puede afectar los ingresos de la compañía. Por lo cual se tiene que tener en cuenta al momento de estipular la remuneración cuáles son las funciones, las actividades y los riesgos que asume cada una de las partes. Imaginemos que en el caso, el propietario del intangible no desarrolle mayor función, que es el de la teneduría del título. No tendrá derecho entonces a ninguna parte del rendimiento más que la contraprestación que viene justamente de la teneduría del título, ¿no? A valor de mercado, evidentemente. Siguiente diapositiva, por favor. A manera de reflexión, después de lo que acabamos de comentar en el webinar, es importante realizar una correcta identificación de las operaciones sujetas a evaluación en precios de transferencia. Porque muchas veces estamos quizás frente a una operación de bajo glosa, un reembolso, y se trata de un servicio.
o estamos quizás frente a una operación que pudo ser tratada como un aporte de capital y termina siendo tratado como un préstamo. Entonces, el tener una correcta identificación de la operación va a permitir desarrollar una mejor evaluación en precios de transferencia. La declaración jurada informativa reporte local no solo se trata de cumplir con la presentación de la declaración en la fecha estipulada. Hablamos de que el reporte local versa justamente sobre las operaciones de interpartes vinculadas a países de bajo nivel de imposición no cooperantes o regímenes fiscales preferentes, pero se basa en la validación del valor de mercado. ¿Qué pasa si mi operación no está a valor de mercado? Es importante realizar una evaluación previa y un seguimiento de estas operaciones. ¿Por qué? Para poder anticiparnos a contingencias y no tener que rectificar quizás la declaración jurada de renta, ya que el reporte local, así como el test de beneficio y las operaciones relacionadas justamente con esta aprobación del valor de mercado, van a afectar la determinación de la base imponible. Y lo más importante, ¿no? Teniendo en cuenta estos puntos claves que hemos hablado de cada operación riesgosa, es realizar una adecuada documentación. La operación se puede haber desarrollado de manera correcta, pero quizás no tenemos los soportes para poder enfrentar una posible fiscalización o cuestionamiento de parte de la administración tributaria. Quizás no tenemos el contrato, no tenemos entregables, cotizaciones que hayamos realizado, o especificaciones, ¿no?, que podamos indicar a la administración tributaria, hojas de trabajo, determinación del valor de mercado. Entonces es importante contar con toda la documentación para poder soportar esas operaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, en RCM brindamos el servicio de desarrollo de reporte local. También otros reportes a los cuales tenemos fechas de vencimiento en octubre, que es el reporte maestro y el reporte país por país. También brindamos el servicio del desarrollo del test de beneficio. En adición a ello, ya entrando a lo que es la validación de mercado, realizamos el benchmarking, el estudio técnico de precio de transferencia y el estudio técnico de valor de mercado, dependiendo de si la operación es frecuente, si la operación es no frecuente, quizás su compañía no llegue a superar los umbrales para la presentación de reporte local, pero es importante que sus operaciones en precio de transferencia estén validadas a valor de mercado. Entonces, contar con un estudio técnico de precios de transferencia podría servirles para afrontar una posible fiscalización o revisión de parte de la administración tributaria, no necesariamente por parte de precio de transferencia, sino también puede ser una fiscalización por impuesto a la renta. Muchas gracias, Ángela y Alexandra, por la presentación. Ahora pasaremos a la sección de preguntas. Recuerden que si no han enviado ninguna pregunta al correo, pueden hacerlo en estos momentos levantando la mano. Tenemos una pregunta que es, ¿qué pasa si no presento el reporte local? Bien, respecto a esta duda que han presentado, la respuesta sería que, obviamente, como se ha mencionado previamente, hay una multa o hay un incumplimiento de esta obligación, que es la no presentación de la declaración jurada informativa de reporte local. Lo que es no presentar declaraciones o comunicaciones dentro de plazos establecidos. Entonces, la sanción es de una multa del 0.6 de los ingresos netos. Sin embargo, como se mencionó, hay una gradualidad del 100% en este tipo de declaraciones juradas informativas, por lo que existen lo que son, o como se llaman, los rezagados, que igualmente se pueden ir presentando después de la fecha para subsanar esta falta o esta infracción en la que se ha incurrido. Es decir, a pesar de no haber presentado en la fecha correspondiente, lo cual sería lo ideal en la fecha del vencimiento, sin embargo, si es que no se presenta, igualmente se puede subsanar esta infracción. Genial, gracias, Alexandra, por la respuesta. No sé si habría alguna otra pregunta en el público. Si no, también recuerden que nos pueden encontrar como RCM Perú en nuestras redes sociales, como Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube.
donde realizamos publicaciones sobre temas legales, contables, de recursos humanos, noticias, y donde también podrán conocer más de nuestros servicios como comentó aquí. Muchas gracias por conectarse y los esperamos en las siguientes ediciones de nuestros jueves de webinar en RCM Perú.